Presentamos ADUCESAR Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, ADUCESAR. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, ADUCESAR. ADUCESAR Somos Todos. Bienvenidos. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Estamos en ADUCESAR Somos Todos. Los hechos sucedidos la semana que termina los presenta el presidente de ADUCESAR, docente Jorge Luis Rivero Larios. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valledupar, reciban un cordial saludo de la Junta Directiva de ADUCESAR y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Bienvenidos al programa ADUCESAR Somos Todos. Pues bien, en la semana que termina tenemos que decir que el Ministerio de Educación Nacional hizo dos anuncios fundamentales para el magisterio colombiano y por ende para la educación pública. El primero tiene que ver que la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Ministerio de Educación anunciaron el cierre exitoso de la etapa de planeación del nuevo proceso de selección especial de carrera docente, mediante el cual se convocarán 26.741 cargos para docentes y directivos docentes en todo el país. El anuncio fue realizado por el comisionado Edwin Ruiz Moreno y la viceministra de Educación Marixa Molina Acosta, quienes destacaron que este avance constituye un paso fundamental para fortalecer el principio del mérito como mecanismo de ingreso a la carrera docente y brindar mayor estabilidad laboral a miles docentes en el país. Desde FECODE, desde ADUCESAR, se espera que el nuevo gobierno respete la autonomía e independencia de la Comisión Nacional, garantice el cumplimiento del marco constitucional y legal que regula el ingreso al servicio público y permita el desarrollo de las convocatorias sin dilaciones ni interferencias, en beneficio de la transparencia, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la educación pública. Otro de los anuncios que ha hecho el ministerio es publicó para consulta ciudadana el proyecto de decreto que reglamenta el proceso de ascenso y de ubicación salarial 2026 para los educadores del decreto 1278. El borrador estará disponible en el SUCOP hasta el 21 de julio con el fin que la ciudadanía presente observaciones y aportes. Una vez finalice esta etapa de participación, el ministerio analizará las observaciones recibidas y expedirá la versión definitiva del decreto. Sobre las observaciones, desde ADUCESAR estaremos haciendo las siguientes observaciones: que se reconozca la evaluación del periodo de prueba como equivalente a la primera evaluación anual de desempeño para efectos de participación de esta convocatoria. ¿Por qué? Evita excluir a docentes de la Corte 2024, pero también garantiza igualdad de oportunidades. Una segunda propuesta sería ajustar la fecha para acreditar el tiempo de servicio
Es decir, permitir que los 3 años de servicio efectivo se acrediten hasta una etapa posterior del proceso, preferiblemente antes de la expedición del acto administrativo de ascenso o de ubicación salarial. ¿Para qué? Evita exclusiones por diferencia de semanas o meses, pero aplica también el principio de favorabilidad y garantiza el acceso efectivo a la carrera docente. Y obviamente, desde ADUCESAR le informamos a todo el magisterio afiliado a ADUCESAR, estaremos realizando capacitaciones para el concurso de ingreso a la carrera docente y para el concurso de ascenso y reubicación salarial 2026. ADUCESAR aún no ha hecho convocatoria alguna, lo haremos saber por los canales institucionales y ya hemos venido adelantando conversaciones con la firma Milton Ochoa para brindarle herramientas a nuestros maestros afiliados a ADUCESAR y obviamente puedan participar con herramientas fundamentales para enfrentar estas 2 pruebas. Finalmente, decirles que ADUCESAR participó en el Encuentro Nacional de Comisiones de Administración de FECODE y las filiales. Los días 16 y 17 de julio se llevó a cabo en Riguacha el Encuentro Nacional de Comisiones de Administración organizado por Asodegua. Felicitaciones a la Junta Directiva de Asodegua, buenos anfitriones, y este importante espacio tuvo como propósito fortalecer y consolidar los procesos administrativos, financieros, organizativos y estatutarios de las organizaciones filiales de FECODE, promoviendo el intercambio de experiencia y la actualización en aspectos fundamentales para la gestión sindical. Durante la jornada se desarrollaron temas de gran relevancia, el tema jurídico, laboral, administrativo, contable y de gestión documental. El encuentro concluyó con un firme llamado a la unidad, a la organización y a la lucha. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. La actividad gremial en materia educativa la presenta un directivo de FECODE. Bienvenido. Buenos días, Rafa. Un saludo para ti, para Marmolejo, Aldemar, que está aquí en la mesa, y para todos quienes nos están escuchando en este momento de parte del Comité Ejecutivo de FECODE en general y en particular de la Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad que yo represento. Muy bien, Victoria. Bueno, Vicky, está próximo a terminar un gobierno e iniciar otro. Las preocupaciones en la filas del magisterio son en el siguiente orden. ¿Qué quedó por resolver en el gobierno del doctor Gustavo Petro Urrego? ¿Y cuáles son las expectativas que se tienen con este nuevo gobierno del doctor Abelardo de la Espriella? Es decir, ¿qué mensaje se le puede dar al magisterio en torno a esta situación? Termina un gobierno, comienza otro, siempre hay unas expectativas positivas, negativas, como sean, pero que terminan siendo como una forma de orientar a los maestros, no solo del Cesar, sino de toda Colombia. Sí, Rafa, interesante que hagamos ese análisis porque cada vez que hay un cambio de gobierno siempre quedan unos pendientes. Sí, y creo que eso amerita que el magisterio de manera consciente entienda que independientemente de la posición política que asumiese en el momento de la elección, desde la organización sindical debemos mantener la unidad en medio de las diferencias para poder continuar defendiendo los derechos adquiridos, pero también avanzando en los que nos hacen falta.
Aquí tenemos un problema fundamental, por lo menos nosotros desde Tribuna Magisterial siempre hemos planteado que el enemigo principal del pueblo colombiano es el imperialismo norteamericano. Y aquí tenemos una situación particular que hay que tener en cuenta a profundidad. Y es que quien asume el 7 de agosto la presidencia de la República es un personaje que adquirió ciudadanía norteamericana. Y es bueno que los docentes sepan que para poder adquirir la ciudadanía norteamericana, las personas deben hacer un juramento colocando por encima de los intereses nacionales, en este caso de Colombia, los intereses de su nueva nación. En ese caso, el señor Abelardo Deles Priella, por asumir esa ciudadanía norteamericana, hizo ese juramento, y al momento en que se presente una dificultad, un conflicto entre los intereses de la nación norteamericana y la nación colombiana, para él va a primar obviamente ese juramento y va a colocar por encima de los intereses nacionales los intereses de los Estados Unidos. En ese sentido, creo que el magisterio debe tener en cuenta que para poder defender, continuar defendiendo nuestra soberanía nacional, los intereses nacionales en toda su dimensión, debemos mantener esa unidad en medio de las diferencias. En segundo lugar, pues tenemos una serie de elementos particulares en el magisterio que tienen que ver con unos acuerdos que se firmaron con este gobierno, y que la verdad sea dicha, Rafa y Marmolejo, y es que al igual que en gobiernos anteriores, en este gobierno tampoco se nos cumplió la totalidad de los acuerdos. Entonces hoy tenemos elementos supremamente graves, gravísimos en la vida del magisterio, como lo que tiene que ver con el tema de salud, por ejemplo. Correcto. Nosotros creemos que ese sigue siendo un problema. Para mí sigue siendo el principal problema, porque es el que tiene que ver con la vida, no solamente de los maestros, sino de sus beneficiarios. Aquí este gobierno nos impuso un acuerdo, el acuerdo 03, que nosotros lo señalamos desde el inicio, que era una casa en el aire. Yo recuerdo que ese fue el símil que hicimos para explicar que no tenía realmente un sustento sólido que permitiera resolver los problemas de salud que traíamos en ese momento, y creo que el tiempo nos ha dado la razón. Hoy, por ejemplo, no tenemos todavía contratada la red de prestadores de servicios de salud, la red de IPS, que fue una de las cosas que hicieron. Recuerden que nosotros pasamos de 10 contratos que existían a más de 3.000 contratos de IPS, porque lo que se hizo con el 03 fue cambiar el modelo de contratación, en donde se nos impuso una contratación cerrada, es decir, una contratación a dedo, que a este gobierno le ha quedado grande realmente hacer ese tipo de contrataciones, y nos deja metido en un problema supremamente grandísimo, fundamentalmente para quienes están ya en una etapa de retiro de su vida laboral, los pensionados retirados que tienen un cúmulo de enfermedades crónicas y catastróficas, y que realmente hoy no tienen respuesta positiva para solucionar sus problemas de salud. Entonces ahí tenemos un tema preocupante. Eso a profundidad tendríamos que analizarlo de manera particular, pero en ese mismo sentido a nosotros nos queda la tarea de continuar defendiendo la ley 91, amenazada por este gobierno aún antes de irse. Hace 2 semanas hicimos una reunión con el actual vicepresidente Herman Bayona, y ellos siguen insistiendo en conformar una entidad que maneje de manera directa los recursos de salud, pensiones y cesantías. Lo que pasa, Rafa, es que estamos hablando de 24 billones de pesos con B de billete, que representa realmente el presupuesto del FOMAC para el año 2026. Entonces, ellos quieren organizar antes de irse esa entidad para que se maneje de manera autónoma y sean los que se dediquen a hacer los contratos en los pocos días que los quedan. Yo creo que ya eso es imposible hacerlo, pero sí es bueno que el magisterio lo sepa, porque aquí todos los gobiernos, incluido este, han venido precisamente por la plata del FOMAC. Eso no nos puede quedar a nosotros en duda. Pero tenemos otros problemas serios que tienen que ver con derechos sindicales, y que hoy en el departamento del Cesar estamos siendo víctimas de eso, igual que en otros departamentos.
Aquí reversaron los permisos sindicales Sí. en el departamento del Cesar para todos los compañeros que son directivos de Cesar. Este gobierno no dio para resolver eso, independientemente de la afiliación política, de la concepción que tengan los gobernantes regionales. Ese es un tema nacional que hace parte de los acuerdos que firmó, en este caso particular, las centrales unitarias, porque fue parte de la negociación estatal, que debía darse esas garantías y expedirse un acto administrativo, un decreto o una resolución, no una circular que no tiene el mismo peso jurídico. Y entonces ellos lo que hicieron fue sacar una circular que no está por encima de la norma que ya existe hasta este momento. La Procuraduría y la Contraloría han manifestado que hay hallazgos fiscales producto del pago de esas comisiones sindicales o permisos sindicales, y entonces están adelantando procesos disciplinarios a los entes territoriales. Pero el gobierno nacional de Gustavo Petro, que tenía la responsabilidad de resolver eso, porque era producto del acuerdo, se va y no alcanza a resolverlos. Entonces es uno de los pendientes que nos queda en cuanto teniendo a la derechos. herramienta para hacerlo, porque tienen obviamente el Ministerio del Trabajo. Así es, teniendo la herramienta, y además expidieron una circular. Así como expidieron la circular, hubieran podido fácilmente expedir un decreto o una resolución que no necesitaba ir al Congreso de la República, sino que era voluntad del gobierno. No hubo la voluntad política realmente para hacerlo. Con eso entonces se está violando todos estos derechos fundamentales, y es una de las cosas que a nosotros nos queda supremamente allí en el tapete para discutirlos con el nuevo gobierno. Pero tenemos otra cosa que es supremamente importante con los compañeros del 1278, Rafa, y es que lo acaba de mencionar el profesor Larios, y es lo que tiene que ver con las evaluaciones de desempeño válidas para sus ascensos y reubicaciones en el Estatuto Docente 1278. Y es en el sentido de que si ya ellos utilizaron las dos últimas evaluaciones de desempeño que hicieron en las instituciones educativas donde estaban, ya no van a poder presentarse para la nueva convocatoria de ascenso y reubicatorios, porque ya no tienen dos evaluaciones disponibles, evaluaciones de desempeño disponibles. Entonces, como ellos no están en la institución educativa porque están de permiso sindical, ¿quién les hace la evaluación de desempeño? Correcto. Entonces, esa fue una discusión que adelantamos también con el gobierno nacional en el marco de los acuerdos, en donde le solicitamos que, igual que se hizo en ocasiones anteriores, el desempeño del directivo sindical lo tiene que evaluar es el sindicato, y en este caso el representante legal, que es el presidente. No hubo voluntad política tampoco por parte del gobierno para que se emitiera esa resolución o se incluyera dentro de la convocatoria que quienes evalúan a los directivos sindicales debe ser el presidente del sindicato, que es el que puede dar fe si cumple o no cumple en el desempeño como directivo sindical. Entonces tenemos ese problema ahí también, y quiero terminar con esto, Rafa, y es que tenemos unos derechos adquiridos para los compañeros también del 2277, porque aquí no queda nadie sin ser tocado. Para los compañeros del 2277, el nuevo gobierno está planteando que va a terminar con la compatibilidad entre pensión y salario de los maestros del 2277. Una de las grandes preocupaciones en el magisterio. Exactamente, y es que una de las grandes conquistas, claro, porque eso hace parte de nuestro régimen especial. Y tiene unas características que no vamos a explicar ahorita por el tema del tiempo, pero de todas maneras es un derecho adquirido, y que el 2277 como decreto ley, estatuto docente de estos maestros antiguos, se mantiene vigente, tiene fuerza de ley, y eso no puede olímpicamente un gobernante decir lo voy a terminar porque a él se le da la gana o porque tiene animadversión con los docentes del sector público. Es decirle a los compañeros que nosotros no podemos entrar en pánico, pero que sí tenemos que estar a la expectativa de lo que pueda suceder con todo esto, y mantener, como dije inicialmente, esa independencia y autonomía del movimiento sindical en unidad en medio de las diferencias, para salir a defender lo que hemos conquistado a través de las luchas históricas que se ha dado en este magisterio, y que no vamos a permitir que, así como no se lo hemos permitido a ningún gobierno que no los arrebate, que este gobierno de Del Espriella pues vaya a hacerlo. Entonces, a prepararnos para la pelea, para seguir exigiendo la prima pensional de mitad de año, que también es una deuda que nos deja este gobierno. Correcto.
que no la reconoció, para seguir defendiendo la Ley General de Educación en elementos fundamentales que nosotros logramos conquistar. ¿Tú te acuerdas de esas grandes luchas que tú lideraste aquí como directivo de ADUCESAR al lado de muchísimos otros compañeros? Yo apenas recién egresada en la universidad, ayudando en esa lucha por la defensa de la autonomía institucional, de la libertad de cátedra, de la democracia escolar, de la aplicación de los fines y objetivos de la educación que están allí contenidas, que están plenamente vigentes, porque no podemos dejar que ni este gobierno que entra, ni ningún gobierno nos acabe con esa conquista importante en lo pedagógico. Correcto, Victoria, muy bien. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. En ADUCESAR Somos Todos presentamos el tema del momento. Las preguntas que debo tener explícanos a nosotros, porque los maestros casi no estamos familiarizados con este tema. ¿Qué es el catastro multipropósito? ¿Cómo se ha venido implementando esto en el departamento del Cesar? ¿Y cuáles son los efectos que tiene, obviamente, para los habitantes de aquí, de este territorio? Buenos días, Rafa, gracias por la invitación. Buenos días, Vicky, Morejo, y a toda la vasta audiencia de Radio Guatapurí. Hombre, lo que hay que plantear de primera mano es que lo de catastro multipropósito no es solamente en el gobierno de Gustavo Petro, sino que viene como una política desde el segundo mandato de Juan Manuel Santos. Se aprobó también el plan de desarrollo de Iván Duque, y el artículo 49 del plan de desarrollo de Petro lo plasma también como que se deben actualizar todos los avalúos catastrales de los predios urbanos y rurales del país en un plazo determinado. ¿Cuál es la diferencia? Es que en el gobierno de Gustavo Petro sí se materializó la instrucción a través de una resolución para que el IGAD hiciera una actualización masiva de más de 530 municipios, sobre todo en los predios rurales. Y eso fue lo que originó en el mes de abril la movilización de los propietarios urbanos y rurales de Santander, de los Llanos Orientales, de Boyacá, y alguna manifestación en el sur del departamento del Cesar. Eso produjo que se firmara un acta en donde el gobierno nacional se obligó a la revisión de esos avalúos. Pero ¿por qué la movilización de la gente? Que es lo importante que tenemos que tener en cuenta. Es que se hizo un aumento excesivo del valor de los predios. ¿Y cómo afecta esto a la gente? En varias cosas. Voy a mencionar solamente dos. ¿Podríamos decir que a la gente que era pobre más o menos o medianamente los volvieron ricos? Sí, a través de un decreto y de un avalúo que les hizo el Instituto Geográfico Náutico DACI con la metodología menos indicada para el pequeño productor rural, porque la hicieron a través de la metodología del mercado inmobiliario. Entonces, ¿cómo afecta eso al pequeño productor? Primero, con los avalúos supremamente elevados, y voy a decir con cifras propias en el departamento del Cesar. Hubieron predios en el municipio de Curumaní que el avalúo le aumentó el valor de los predios en un 2.400%. Entonces, un predio que costaba 1 millón de pesos salió costando 2.400 millones de pesos, y lo que repercute eso para que usted, desde el punto de vista del impuesto predial, tiene que pagar mucho más impuestos. Desde el punto de vista social, usted, si era beneficiario del CISBEN y toda esa serie de cosas, lo saca porque usted ya es un gran propietario, usted es rico. Y lo tercero son los efectos tributarios de eso. Porque es que usted, si no era declarante del impuesto de renta con un predio que costaba 1 millón y ahora cuesta 2.400 millones de pesos, no solamente, sino que tiene que obligar a eso. Y hay algunos propietarios que tienen varios predios con aumentos así, que además del impuesto de renta, los hace obligados al impuesto al patrimonio. Es decir, las repercusiones son inmensas. De las movilizaciones del mes de abril, ¿qué salió? La revisión que se tenía que hacer a través del IGAD de esos procesos de actualización masiva a través del artículo 49 del plan de desarrollo de Gustavo Petro. Voy a mencionar solamente lo que hicimos en el municipio de Gustico Guasi, pero es el reflejo de lo que se ha hecho en varios municipios del departamento del Cesar y en varios municipios del país. Es que el director del IGAD, el doctor Nolín Humberto González, terminó reconociéndonos en la mesa técnica de CODACI que hubo exceso.
Problemas en la metodología, dice él, pero que resultaron que predios que estaba el valor de una hectárea en 12 millones de pesos, con la nueva revisión quedan en menos de 5 millones de pesos. Es decir, el 40% del valor inicialmente definido por el IGAD. Eso es lo que nos presenta a nosotros, es que en Codazzi y en varios municipios del departamento del Cesar lo que hemos hecho un proceso con el comité técnico que se montó para que el IGAD haga la revisión, saque los nuevos valores, pero que también, como todos esos avalúos que se hicieron en el 2025, final del 2025, afectaron el impuesto predial del 2026 en esos municipios, los alcaldes también que se comprometan a lo que tengan que revisar para revisar lo que los impuestos liquidados sobre un valor alto se lo reconozcan a los propietarios de los predios rurales. Correcto. Ya, esto es una movilización que estamos haciendo y una lucha que estamos haciendo a nivel nacional porque los excesos fueron enormes. Hay predios en el Meta que el avalúo no fue del 2.400, sino del 1.200% adicional. Ya, eso lo que hace es que pone en muchas dificultades al sector agropecuario. Pero yo quiero, antes que terminemos el tiempo, hacer mención de lo de Valledupar. Correcto. Que muchos son los que se van a ver afectados en los predios urbanos y rurales del municipio de Valledupar. El municipio de Valledupar se habilitó como gestor catastral, es decir, que el municipio de Valledupar maneja directamente el catastro en el municipio, pero no quiere o no quiso el alcalde que el municipio fuera operador catastral, que hiciera todos los estudios del valor de los predios, sino que se lo entregó a una entidad de Medellín, creo, por más de 20 años, que se llama Tu Territorio, que está ahí en el edificio de la Caja Agraria. Pero lo que están haciendo es, a través de aviones, helicópteros y drones, haciendo el avalúo de los predios. ¿Consultado o no? ¿Solicitado o no? No, lo que pasa es que la ley lo que lo obliga a los operadores y al gestor catastral es que debe tener actualizado el valor de los predios. La dificultad que tenemos nosotros con la metodología que están haciendo es cómo lo están haciendo. Pero yo quiero terminar diciendo una cosa. A las juntas de acciones comunales, a los ediles de Valledupar, mucho ojo en lo que se viene con la actualización de los predios urbanos y rurales de Valledupar, porque lo que pasó a nivel nacional va a ser muy pequeño con lo que va a ocurrir en Valledupar. Correcto, muy bien. Gracias, Aldemar. Listo, Rafa. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de ADUCESAR Somos Todos, un programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, ADUCESAR. ¡Feliz fin de semana! ADUCESAR vela por la defensa de los docentes.